niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra Cristina Villegas. Hola maestra, bienvenida. Hola Larisa, gusto de estar contigo. Y también nos va a acompañar nuestra querida Alejandra. ¡Y aquí estoy! Hola maestra. Hola Ale, bienvenida. Gracias. Hola Lari. Hola. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? A ver. Para prepararme para esta bonita clase. Claro. Gracias. ¡Lista! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de 4º grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con nuestro amigo Ajuelisto para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Pero entonces ustedes, ¿qué saben de los desastres? Son los cambios violentos en la dinámica del medio ambiente, cuyos efectos pueden causar pérdidas materiales y de vidas. Los desastres pueden ser terremotos, inundaciones, tsunamis, tornados, etc. Ocurre de manera inesperada, causando enormes pérdidas materiales, vidas humanas y daños sobre el medio ambiente, ocasionadas por fenómenos como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales, entre otros. Son daños provocados por huracán, incendios forestales, actividades volcánicas o tornado, inundaciones, terremotos. Sí, yo coincido con ustedes en que los desastres hay algún componente natural, pero la maestra nos dijo la clase pasada que los desastres naturales no son naturales y que los procesos y fenómenos naturales no los causan los desastres. Entonces, ¿qué los causa? Hola, hola. ¿Cómo estás? Oye, ya vi lo que te contestaron tus amigos acerca de las causas y de los desastres. Precisamente el tema de hoy es ¿por qué ocurren los desastres? Esto nos puede ayudar a identificar los factores que causan los desastres. Sí. Hola chicas, ¿cómo están? Hola maestra. ¿Ya están listas para la clase? ¡Uy! Más que listas, maestra. Perfecto. Yo estuve platicando con unos amigos acerca de qué creen ellos que provocan los desastres. Sus respuestas fueron los sismos, los huracanes y las sequías y demás fenómenos naturales. Muy bien. Es natural que lo crean. Es una idea generalizada. Pero hoy analizaremos qué es lo que causa un desastre y tendremos una idea más precisa al respecto. Además, conocer qué es lo que causa los desastres nos dará los elementos necesarios para estar preparados y poder prevenirlos. ¿Cierto, maestra? Así es, totalmente cierto, Larisa. Empecemos entonces con identificar los componentes que intervienen para que ocurra un desastre. Ale,
Puede haber un componente natural, pero también recordemos que puede ser un componente antrópico, los cuales ya analizamos en la clase pasada. Muy bien. Para ordenar la información vamos a usar nuestro pizarrón. Muy y bien, bueno, maestra. ya tenemos nosotros anotado básicamente cuáles son los factores que intervienen en que ocurra un desastre. Uno de estos factores es un fenómeno natural o antrópico extremo. Lo vamos a colocar en nuestro pizarrón. ¿Fenómeno natural o antrópico? Así es, Ale. Oh. ¿Pero por qué extremo, maestra? Bueno, para que un desastre ocurra, se debe presentar un fenómeno natural o antrópico que alcance dimensiones extraordinarias o extremas en un corto tiempo. Por ejemplo, Ale, que llueva es un fenómeno hidrometeorológico común, parte de un proceso natural del ciclo del agua. Pero cuando las lluvias son extraordinarias, por su volumen y duración, es que se presenta una inundación, cuando el suelo no es capaz de absorber y de filtrar el agua. Entonces, así ya hay un desastre por inundación. Ay, yo creo que no. Ya se inundó todo, pero no afectó a nadie. Exactamente, Ale. Eso que dices es perfecto. El segundo componente para que ocurra un desastre es básicamente tener una población vulnerable a este fenómeno extraordinario. Vamos a colocar ese segundo factor. Y lo tenemos aquí. Vulnerable. Entonces, esto se convierte en una pequeña operación. Maestra, población vulnerable. Así es. Población vulnerable me suena frágil, pero ¿es una población frágil? Sí, es algo así, Ale. Una población es vulnerable cuando no está preparada para enfrentar un fenómeno natural o antrópico extraordinario. Es entonces que se produce un desastre. Entonces vamos a escribir nosotros que como resultado Esto se convierte en un desastre. desastre. Exactamente. Pero, maestra, ya me surgió otra duda. Muy bien. ¿Qué hace una población vulnerable o frágil? Justo a eso vamos, Ale. Volvamos a nuestro ejemplo. Ya vimos que si hay una inundación y no hay población, no es posible que haya un desastre. Pero si una población no tiene información de qué hacer en caso de una inundación o no sigue instrucciones de las autoridades y además construye sus casas en los lugares de mayor crecida de agua y sin las características adecuadas para estar protegidos, es altamente probable que ocurra un desastre. ¿Y esta sería la población vulnerable? Así es, Larisa, muy acertadamente, porque sus condiciones facilitan que si llega una inundación, haya muchas pérdidas materiales y hasta de vidas humanas. Maestra, ¿puede haber poblaciones en los lugares donde ocurren inundaciones y no ser vulnerables? Sí, Ale, eso que acabas de mencionar es cierto. Eso es posible cuando las construcciones son seguras para mantener a salvo a las personas durante un fenómeno natural extremo. La población está informada sobre qué debe hacer antes, durante y después de que suceda. Entonces no es una población vulnerable. Bueno, hay algo que no entiendo del todo. Nos ha mencionado saber qué hacer en caso de un fenómeno natural o antrópico y también seguir las indicaciones de las autoridades. Pero, ¿eso dónde lo consulto? Muy buena pregunta, Ale. Has dado el primer paso para no ser vulnerable. Pues estás interesada para saber y buscar información. Sí. Claro, primero hay que informarnos sobre qué tipo de fenómenos naturales extraordinarios pueden presentarse en el lugar donde vivimos. Después, consultar las infografías y los manuales de protección civil que nos dicen qué hacer en caso de que se presente un evento. Muy bien. ¿Eso existe? Sí, por supuesto. Por su relevancia, hay diferentes instituciones de gobierno que se encargan de esas temáticas. Hasta hay un Atlas Nacional de Riesgos en diferentes escalas, nacional, estatal
y municipal. Todo es información pública, chicas. ¡Mapas! Me encantan los mapas y toda la información que hay en ellos. Entonces, ¿así puedo saber qué es lo que enfrenta cada población en México? Sí, así es, Ale. En ellos encontramos los peligros tanto de origen natural como antrópico para cada caso. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, parte de las acciones de estas instituciones es que haya una alerta sísmica y que sepamos qué hacer en caso de que se active. Eso es cierto. En la escuela hacíamos simulacros varias veces al año, pero yo pensé que era porque los organizaban en la escuela. Sí, son simulacros que se organizan por parte del personal docente y administrativo, pero estos han sido asesorados por el equipo de protección civil institucional, Ale. Órale. Maestra, pero si hay este tipo de información, ¿por qué siguen ocurriendo desastres? Sí, porque si ya sabemos que hay fenómenos naturales y antrópicos extremos, ¿por qué la población sigue siendo vulnerable? Ok. Volvamos a nuestro ejemplo de la inundación y ahora lo aplicaremos al caso que nos compartieron Natalie y Xochitl. Sí, la clase pasada nos dijeron que íbamos a conocer más acerca de su caso. Sí, ella nos dijo que periódicamente sufren inundaciones por los huracanes y hasta lo vimos en el mapa. Exacto. Volvamos a ver lo que nos compartió Xochitl para refrescar nuestra memoria. En la ciudad de Monterrey y en todo Nuevo León tenemos una larga historia de desastres naturales, específicamente inundaciones causadas por huracanes. Desde que yo soy niña, tengo recuerdos de días en donde ya queríamos que se acabaran las lluvias. Salían goteras por todos lados, me asomaba a ver la calle y parecían ríos, y estábamos sin los suministros básicos de electricidad, y era más o menos una pesadilla. Esto siguió repitiéndose durante los años. Hemos tenido huracanes muy fuertes, como por ejemplo el huracán Alex en el 2010, que ese dejó consecuencias devastadoras para la ciudad, porque al contrario de este que les cuento cuando yo era muy niña en el 85, el huracán Gilberto, el Alex en el 2010 quebró las avenidas principales de Nuevo León. Todas las calles con las que conecta la ciudad aparecieron socavones en los que quedaban perdidos carros. Se quebró el asfalto en casi todas las colonias, estuvimos sin electricidad más de una semana. Las consecuencias materiales que tuvo ese huracán van a ser inolvidables para Nuevo León. Mucha gente pensamos que después de haber vivido ese huracán tan fuerte ya no iba a pasar. Sin embargo, en el 2020 fue el huracán Hanna, que a todos nos tomó desprevenidos, pues otra vez nos quedamos sin electricidad, sin suministro de agua y no nos esperábamos esto, como les cuento. Entonces, todo esto les comparto para que tomen sus precauciones para cuando sepan que va a llegar algún huracán o algún cambio de clima, siempre tomen sus precauciones para cuidarse mucho y que no sufran mucho este desastre. Lo que sigo sin entender es por qué los afectan los huracanes si no es costa. Aquí es donde el medio natural es un factor muy importante. Vamos a ver nuestro mapa de relieve de la página 12 del Atlas de México. A ver. Está apareciendo en pantalla. Según la simbología, casi todo el estado de Nuevo León tiene una altitud menor a los 700 metros sobre el nivel del mar. Así es. De hecho, Monterrey tiene una altitud de 540 metros. Es por ello que la influencia de los vientos y lluvias ocasionadas por los huracanes que se forman en el Golfo de México llegan tan adentro en el continente. No hay una barrera montañosa que los detenga. Entonces, cuando los huracanes son de gran magnitud, sus efectos se sienten más tierra adentro. Sí, así es, Larisa, totalmente de acuerdo. Xochitl nos dijo que en 2020, o sea, 2020, el huracán Hanna los agarró desprevenidos. Entonces, el huracán no fue el causante del desastre. Fue que la población, pues, no había tomado las medidas necesarias, ¿cierto? Cierto, Ale, totalmente, tienes razón. Vamos a ver lo que un experto nos dice acerca de las inundaciones, que vuelve vulnerable a la población en estos casos.
Es la invasión de agua en sitios donde usualmente no la hay, debido al incremento de la superficie del agua en ríos, lagos, lagunas o el mar. Se origina por lluvia, oleaje, marea de tormenta o también por falla o ruptura en la infraestructura hidráulica como las presas, bordos o diques. El principal riesgo que corre la población es el ahogamiento, ya que muchas veces las personas no dimensionan la fuerza del agua e intentan cruzar calles, arroyos o ríos y pueden ser arrastrados e incluso perder la vida. También se presentan pérdidas económicas y de bienes materiales. En ocasiones bardas, muros o la vivienda completa es arrastrada por el agua. Debemos evitar los asentamientos cerca o a las orillas de ríos o en terrenos planos donde existan escurrimientos importantes. También se debe generar conciencia y no tirar basura en los cauces de los ríos o en la calle, ya que esta genera obstrucciones y evita que el agua fluya libremente. Es recomendable revisar los atlas de riesgos por inundación para ubicar las zonas seguras para la generación de desarrollos urbanos eficientes. Nos habló de las construcciones que se hacen en lugares inadecuados, ya sea porque están en la orilla de ríos o cuerpos de agua, pero también nos habló de las zonas planas y bajas que tienen escurrimientos importantes. Si eso está identificado, ¿por qué las personas siguen viviendo ahí, maestra? Bueno. En el video se veían unas casas vulnerables, ¡ay!, a punto de caerse, porque estaban en la ladera empinada del río. Comparto la misma duda que Lari. ¿Por qué las personas siguen viviendo ahí? Bueno, las razones son múltiples. Volvamos a nuestro ejemplo de Monterrey. La ciudad se fundó alrededor de manantiales y ríos para poder tener agua disponible para cultivos, para el ganado y las actividades de las personas. Es lógico asegurar el abasto de agua y más en una región semiseca y con altas temperaturas. Sí, y 16 años después de su fundación ocurrió su primer desastre por inundación. Fue de tal magnitud que decidieron moverse más al sur. Sin embargo, la ciudad siguió creciendo y se volvieron a ocupar esas tierras que se habían abandonado tras el desastre. Por eso Xochitl nos dice que desde que ella era niña se acuerda que todos los años pasaban inundaciones, aunque no todas terminaban en desastre. Así es, Ale. Las condiciones geográficas hacen que la región sea susceptible a las inundaciones y el crecimiento desmedido de la ciudad. Sin un plan de construcción pertinente, hace que la población quede vulnerable. A esto se suma la cantidad de basura que las personas tiran en las calles y termina en los cauces de los ríos, obstruyendo el flujo natural del agua, tal como nos lo dijo el experto en inundaciones. Eso incrementa el riesgo de que suceda un desastre, Larisa. Así identificamos que el fenómeno natural extremo es el huracán y las acciones humanas que hacen que las poblaciones sean vulnerables son la falta de planeación en las construcciones y la contaminación por basura. Muy bien, Larisa, excelente resumen. Yo sé que otra acción humana está contribuyendo a que este tipo de fenómenos extremos se presente con más frecuencia. ¿A qué te refieres, Ale? A todas las acciones humanas que causan el calentamiento global y que nos explicaron mis amigos Romy e Iván. Larisa, ¿me podrías ayudar a llamarles por teléfono, por favor, para saber si nos pueden enviar otra cápsula informativa al respecto? Sí, a ver, claro que sí, vamos a marcarles. Sí. ¡Hola! ¿Romy? Estoy en clase de geografía. ¿Recuerdas que tú e Iván participaron con explicarnos qué es el calentamiento global? Sí, y nos dijeron que se hacían más extremos los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Tienen algo más al respecto que nos puedan compartir? Ya sabemos que el clima de la Tierra está cambiando a consecuencia de acciones humanas, en especial por la acumulación de gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. Sabemos también que el cambio climático es un fenómeno global que nos afecta a todos, pero ni todos los países producen la misma cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero, ni todos son igual de vulnerables. México es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por varias de sus características. Es un país muy extenso que se encuentra donde naturalmente ocurren huracanes tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y los huracanes van a aumentar en intensidad. Es un punto de encuentro de dos regiones biogeográficas, la del norte,
donde ocurrirán sequías cada vez más intensas y prolongadas. Y la del sur, en donde las lluvias torrenciales pueden ocasionar deslaves e inundaciones. Posee muy diversos relieves con diferentes climas. Tenemos muchas especies endémicas, es decir, que solo viven en territorio mexicano. Muchas están desapareciendo. En más de 11.000 kilómetros de costas, susceptibles tanto a la elevación del mar como los huracanes, vive el 18% de la población mexicana. Se han talado miles de kilómetros cuadrados de bosques y selvas para ganadería, agricultura, zonas hoteleras, ciudades. ¡Ah! ¡Genial! ¡Gracias, Romy! Y quedan pendientes las galletitas, ¿eh? No me imaginé que hubiera una relación tan fuerte entre los desastres y la contaminación que todos generamos. México es vulnerable al cambio climático por su ubicación y medio natural, la forma en que se han establecido las poblaciones y la desigualdad económica. Maestra, ¿por qué la desigualdad económica? Porque son las personas en condiciones de pobreza las más vulnerables a sufrir un desastre. Construyen sus viviendas en lugares que no son adecuados y los materiales que usan no son firmes o fuertes para enfrentar algún fenómeno natural extremo. La mayoría de las veces, estas poblaciones tienen bajos niveles de educación y no se informan del tipo de peligros que enfrentan. Ay, al respecto de estar informados, ¿dónde podemos consultar qué podemos hacer en cada uno de los fenómenos extremos? Afortunadamente tenemos información detallada para cada caso. La institución gubernamental que se encarga de eso nos proporciona folletos, infografías, videos, protocolos a seguir y en todos ellos nos dicen qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural extremo, termine o no en desastre. Ale, tenemos que buscar lo relacionado con sismos, con actividad volcánica, inundaciones por lluvia, granizadas y tormentas eléctricas. ¿Todos esos? ¡Ay! ¿Por qué tantos? Porque son los que se pueden presentar en la Ciudad de México, que es donde vivimos. ¿Y ahora qué? ¡Ay, Larisa! ¿De dónde sacaste que en la Ciudad de México se pueden presentar todos esos fenómenos? ¡Ay! Del Atlas Nacional de Riesgos que nos dijo la maestra. Ahí están representadas las zonas en riesgo, según el fenómeno natural extremo. ¿Y también vienen los de origen humano y antrópico? Sí, ahí también los podemos consultar. O en los atlas estatales donde se pueden observar con mayor detalle. ¡Oh! ¡Excelente! También los invitamos a que junto con sus familias conozcan las medidas de prevención de desastres que hay para cada tipo de fenómeno natural y antrópico. Por ahora, terminamos y los esperamos la próxima clase con los resultados de su búsqueda. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Por qué ocurren los desastres? De Geografía 4º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta la próxima. Programación, cuarto de primaria. Lección, redes de clasificación. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Telequantrix. Soy Gisela Sierra y los invito a disfrutar del divertido mundo de la programación. En la lección anterior aprendieron conceptos como el de algoritmo, que es una lista de pasos para realizar una tarea, y el de programa, que es un algoritmo que ha sido codificado o escrito para que un robot pueda ejecutarlo y realizar una tarea. Y experimentaron algunas acciones básicas de la programación, ya que codificaron instrucciones a través de símbolos. Vamos al tema de hoy, redes de clasificación. Una
red de clasificación es una estructura de información numérica ordenada, conformada por inicio o entrada, procesamiento y salida. El inicio o entrada es el punto de partida de la información. El procesamiento ordena y hace viajar la información por esta red. Y la salida es la información que llega ya ordenada. Estas redes nos permiten comprender cómo procesa información una computadora. En la lección de hoy viajaremos precisamente al interior de una computadora. ¿Se han preguntado cómo es el flujo de información dentro de ella? Todas esas piezas y cables que tiene internamente funcionan como una red y a través de ella viaja la información que vemos en pantalla. Aquí tenemos la red de clasificación que resolveremos. Para comenzar, se plantean 6 números en el punto de inicio. Estos se desplazarán a lo largo de la red, interactuando entre ellos a partir de comparaciones. Primero darán un paso hacia adelante todos los números para colocarse en pares dentro de las primeras 3 casillas rectangulares. ¡Comienza la acción! De los números que están en las 3 casillas, debes preguntarte, ¿qué número es mayor? Los números mayores deberán viajar por la línea roja a su derecha, mientras que los menores por la línea azul hacia la izquierda, hasta colocarse en las casillas siguientes, donde se hará una nueva comparación. Vuelve a preguntarte, ¿qué números en las 3 casillas son mayores? Esos deben recorrer la línea roja hacia la siguiente casilla. Y ya sabes que los menores de cada casilla recorren la línea azul. ¿Qué números de los 3 pares son mayores? Ya sabes que esos deben recorrer la línea roja hacia la siguiente casilla. ¿Y cuáles son menores? Esos deben recorrer la línea azul hacia la siguiente casilla. ¡Muy bien! Ya casi terminamos. ¿Qué números son mayores de esos pares de casillas? ¿Cuáles son menores? ¡Excelente! Una operación más. De esta casilla, ¿qué número es mayor y cuál menor? Sigue las líneas que corresponden. ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¿Puedes leer todos los números en orden de menor a mayor? Esto se logró gracias a las comparaciones que realizaste y el movimiento de los números por la red. Lo mismo pasa en una computadora. Va acomodando, ordenando y resolviendo la información para arrojar una respuesta o resultado. Dentro de una computadora, cada tarea que realiza lleva un tiempo necesario para procesar la información, ordenarla y resolver la tarea como lo hiciste en el ejercicio anterior. Que una tarea sea a simple vista fácil de resolver para nosotros no significa que la computadora, al activar toda su energía y echar todas sus piezas a andar, la realizará más rápido. Cada tarea llevará su tiempo y proceso. Veamos un ejemplo de esto en la vida diaria. Partiremos del trabajo colaborativo, el cual nos ayudará a comprender que al trabajar con más personas en sincronía, podemos cumplir con rapidez una tarea. Contar con muchas personas que trabajen al mismo tiempo en una tarea no significa que se cumplirá más rápido. Requiere de esfuerzo, dedicación y planeación. Ahora veamos, ¿cuáles son los ejemplos de tareas que se terminan antes si más personas ayudan con ellas? ¿Cuáles son los ejemplos de tareas que no se terminan antes si más personas ayudan con ellas? ¡Muy bien! Si todos colaboramos en asear un salón de clases, terminaremos más rápido. Pero si todos queremos lavar los trastes en un solo espacio, sería caótico. Con esto, podemos comprender que las computadoras de manera interna procesan la información paso a paso y de manera ordenada para resolver una tarea y entregarnos un resultado correcto. En esta actividad han ejercitado su pensamiento computacional, ya que cada paso que siguieron es fundamental para construir sistemas digitales y comprender los alcances de las capacidades de las computadoras. ¡Los felicito! La verdad, lo han hecho excelente. Hemos llegado al final de esta lección. Los espero en la próxima, en la que aprenderán a mezclar la programación y repetición de instrucciones con un baile del mundo real. ¡Suena muy divertido! No se lo pueden perder. ¡Hasta pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13
con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.